En este video vamos a hablar sobre arquitecturas de software. Vamos a mostrar en este diagrama dos usuarios que están conectados a esta red de datos. Tenemos un camino de intercomunicación y un área común que quieren lograr, ¿cierto?, la implementación de algún sistema y la posibilidad de compartir datos. En un esquema simple, yo debería pensar que a lo mejor voy a tomar la base de datos, la voy a colocar en un ambiente común que podría ser un servidor web, ¿cierto?, un servidor de base de datos, y podría instalar las aplicaciones. Es decir, voy a distribuir mis aplicaciones en las estaciones de trabajo. Entonces voy e instalo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, tengo una conectividad súper simple, tengo las aplicaciones y tengo por el otro lado la base de datos en un área común, ¿cierto? Aquí se genera una especie de conexión entre los lugares, ahí, ¿cierto? Y también viceversa. Si yo represento eso con un diagrama de despliegue, podría estar hablando en un esquema simple que tengo a nuestro cliente y por un lado también tengo al servidor, ¿cierto? Tenemos dos ambientes de trabajo, clientes y servidor. No voy a dibujar los dos porque los dos tienen la misma plataforma. ¿Cuándo sería necesario incluir un segundo diagrama en este caso para el cliente? Cuando las condiciones sean distintas. En el cliente que tenemos instalado directamente nuestro software, ahí está, aparece como un componente dentro de nuestro diagrama, y en el servidor tenemos a la base de datos. Ahí, en términos prácticos, lo más sencillo que podríamos tener nuestra conexión, un ambiente cliente-servidor. Pero en un diagrama de despliegue, además nosotros mencionamos todo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este caso, para que la base de datos funcione conectándose con nuestra aplicación, es el encargado de interpretar todos los comandos necesarios, y ese es el motor de base de datos. Por lo tanto, el cliente en realidad se conecta con el motor y el motor sucesivamente con la base de datos. Entonces tenemos que ser capaces de reconocer cuáles son los elementos que necesitamos dentro de nuestra conectividad. Supongamos, por ejemplo, que las estaciones de trabajo o cliente no son lo suficientemente robustas como para recibir una aplicación, o a lo mejor la cantidad de clientes son tantos que el momento de mantener y yo tener que hacer una actualización me va a significar mucho tiempo. Entonces a lo mejor yo puedo optar por desarmar esta arquitectura, manteniendo la arquitectura de cliente-servidor, coloco la aplicación en el servidor en conjunto con la base de datos, o la base de datos por separado en otro equipo, y tengo ese esquema. Ese esquema se parece más a una aplicación web, donde ahora el software desaparece del cliente y está en el servidor. No está en el cliente, está en el servidor. Pero ¿qué necesito en el cliente para que se conecten? Es lo que yo tengo que lograr determinar. En términos simples, en una aplicación web yo necesito el browser, que es una aplicación que me permite navegar por internet. Y ahí yo recién me conecto, ¿cierto?, con este servidor. Ahí vamos a hacer la conexión. Ahora, el software, en el caso de la aplicación web, necesita varios elementos más. Yo podría decir, por ejemplo, necesito que esté convertido este ambiente de trabajo en un servidor web. Y eso lo logro con el software que permite que esta aplicación se convierta en servidor web. Internet Information Server, Tomcat para el Apache, o Apache, ¿cuánto se llama? Sí, Internet Information Server y Apache. Tomcat en caso de que sea Java. Además del software, yo necesitaría conectarme con la base de datos. La vamos a colocar un poquitito más al lado, ¿cierto? Suponiendo que a lo mejor podría tenerlo en otro ambiente de trabajo o en otro servidor, colocamos, ¿cierto?, nuestra base de datos, nuestro motor de base de datos. Pero en el caso de las aplicaciones web, también yo necesito el intérprete del lenguaje, porque en este caso podríamos trabajar con .NET, con Java, con Python, con PHP, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que ver aquí cómo se genera la conectividad. En realidad el browser, mediante el servidor web, ¿cierto?, se conecta con el intérprete y hace la conexión con el software, ¿cierto? Ahí, así ya. Y el software, el que se conecta con el motor de la base de datos, voy generando las distintas conectividades. Seguimos trabajando en un ambiente cliente-servidor, pero ahora estamos hablando de una plataforma web. Supongamos ahora que el nivel de conectividad es bastante grande, hay muchos usuarios conectados en esta base de datos, como por ejemplo cuando los alumnos rinden su PSU y quieren todos conectarse a sus resultados, el sistema nuestro puede colapsar. Entonces yo puedo optar por distintas estrategias, ¿ya?
vamos a colocar aquí, por ejemplo, en este nivel de la aplicación, ¿cierto? Vamos a subdividir aquí nuestra aplicación en dos. Yo podría decir que esta base de datos que está acá la podemos separar y generar un lugar más cercano a este usuario que está acá. Vamos a colocar el otro aquí y una base de datos central. ¿Se fijan? De alguna forma yo tengo que lograr que la base de datos, es decir, la información que este usuario esté guardando acá, después se vea reflejado en este servidor común que tenemos nosotros acá, en este lugar. Si usted se fija, lo que acabo de hacer yo es tomar la base de datos y dividirla y separarla. Entonces, en este caso, sigue siendo el mismo ambiente de trabajo, pero nuestra base de datos está por separado. Si yo miro aquí en términos prácticos nuestro diagrama de despliegue, lo voy a resumir simple, sigue estando la base de datos, sigue estando el motor de base de datos, pero existe una base de datos que está más cercana al cliente. ¿Se fijan? Lo podríamos colocar incluso hasta por separado. Esto es lo que se conoce como base de datos distribuida, donde yo estoy distribuyendo la información. Por un tema de velocidad de conexión, este usuario está conectando solamente con esta base de datos, pero finalmente esta base de datos después va a mandar la información hacia ella. Nuestra aplicación tiene que ser capaz de hacer eso, nuestra arquitectura, toda la configuración. Eso significa una base de datos distribuida. También yo podría decir, sabes que en realidad la estación de trabajo es bastante potente, pero hay cosas que yo tengo que compartir. Tengo que compartir con otros usuarios. Por ejemplo, vamos a hacer un juego online, pero quiero aprovechar la capacidad gráfica del computador. Entonces ya el browser no me sirve. ¿Te fijas? Yo debería optar por a lo mejor instalar el software directamente en la estación de trabajo. Pero como hay cosas que son compartidas, ¿cierto? Es decir, hay funcionalidades que vamos a utilizar en la red. Entonces yo establezco lo siguiente: tomo la aplicación y digo, parte de la aplicación se va a ejecutar en el servidor y parte en el lado del cliente. Ahí veo yo qué cantidad de funcionalidades las voy a colocar en el cliente y qué funcionalidades las voy a colocar en el servidor. Acabo de dividir la aplicación, por lo tanto estamos en presencia ahora de cliente distribuido. Estoy dividiendo la funcionalidad, aprovechando toda la ventaja que tienen las estaciones de trabajo y las ventajas que tienen de potencia de procesamiento en el lado del servidor. Supongamos el caso siguiente. Yo tengo una aplicación web. Vamos a construir, ¿cierto?, nuestra aplicación web con distintos componentes. Pero resulta que en la medida que yo voy construyendo esta aplicación, hay otro software que estoy desarrollando a lo mejor yo mismo, u otros, que también van a utilizar parte de esta conectividad. Entonces yo digo, ¿sabes? Voy a separar mi aplicación. Voy a colocar aquí parte del software que depende solamente de este sistema que estoy desarrollando. Pero los otros archivos o las otras librerías yo las voy a colocar por separado. Que son las DLL o las librerías de clase. ¿Se fijan? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Estas librerías que están acá me sirven para mi aplicación, pero también le van a servir a este otro elemento que está acá, que es otra aplicación que a lo mejor estoy desarrollando yo mismo u otro. Entonces, por lo tanto, en el servidor, vamos a separar aquí, lo que yo tengo ahora son las clases y los modelos, y a lo mejor podríamos eventualmente tener aquí este esquema. Nuestra estación de trabajo con un browser o con un cliente que tengo instalado se conecta a este sistema, pero el software yo lo acabo de dividir. Entonces aparece una siguiente componente que son las clases o los modelos o los archivos que yo tengo compartidos. Esto que está acá es un modelo por capas, porque la aplicación tiene más de una capa. Ahora, si yo incorporo el tema de la base de datos, me aparecen más todavía. Vamos a colocar un siguiente nivel solamente para la base de datos. Hasta el momento habíamos hablado de que yo tengo mi base de datos, es decir, las tablas, la información que estoy guardando. Por otro lado aparece el componente del motor respectivo de la base de datos, ¿cierto? Pero en la base de datos no solamente existen tablas, también existen vistas o procedimientos. Las vistas son consultas precompiladas que están en la base de datos, o procedimientos, funciones opacas, dependiendo del motor de base de datos que estén ocupando, donde ya hay lógica del sistema. Eso significa que parte del sistema está construido en ese lugar, las clases y los modelos están acá, y parte de la aplicación está construida dentro de la base de datos. Entonces ya tenemos 1, 2, 3 capas. Para el cliente la aplicación sigue siendo una sola. Él no se da cuenta de cuántas capas nosotros tenemos. Esta estrategia depende a de qué forma yo voy a construir en estos distintos niveles. Muy parecido pasa
Si esto fuera una aplicación web, el usuario ve por un lado la interfaz, lo voy a colocar aquí más cerquita para que se vea, ¿cierto? Pero de fondo tengo todas las componentes que yo necesito, vamos a colocar dos ahí. Todas las componentes que también pertenecen a esta aplicación, pero podrían compartirlas con otras. Pero entre medio, yo necesito que alguien haga la conversión entre la interfaz y estos componentes. Y por lo tanto ahí aparece un nivel intermedio. Esta arquitectura que nosotros estamos conociendo, si yo veo del usuario de aquí para allá, el usuario solamente ve esto y ve que se conecta a la base de datos. No hay ningún cambio. Pero nosotros entendemos que esta estructura corresponde al software. Vamos a sacar acá el software y vamos a colocar directamente la interfaz, ¿correcto? Las clases, los componentes que están por acá y los que están al medio son lo que se conoce como el controlador. Entonces tenemos una aplicación web, una aplicación cliente-servidor, ¿sí? Cliente-servidor, pero versión web, pero dentro de todas las versiones web tenemos una modelo vista controlador, donde en realidad el usuario lo que ve es esta interfaz, pero hay toda una conectividad de aquí hacia allá, pasando por los componentes, pasando por los modelos de clase, hacia nuestra base de datos. Podría ser modelo vista controlador con base de datos distribuida, también podría ser con base de datos distribuida. O sea, no solamente va a ser un solo esquema, vamos a colocar aquí la base de datos y la base de datos central. Podría ser cliente-servidor, en este caso sería cliente-servidor, web, modelo vista controlador, pero con base de datos distribuida. Y tenemos todos los distintos esquemas. Lo último que vamos a mencionar, cuando nuestro software es demasiado grande, yo en el cliente o cuando escriba el servidor, vamos a separar estos elementos. En el servidor, supongamos que tengo instalado el software, voy a colocar un componente, ahí, ¿cierto? Vamos a colocar un componente, que en este caso sería, representaría al software propiamente tal, y en este software, en vez de colocar yo software, voy a colocar módulos, donde podría decir yo, por ejemplo, módulo estadístico, módulo de actualización de datos, módulo de ingreso, registro de transacciones, etcétera, etcétera. Entonces genera un segundo recuadro que habla del sistema de información. El sistema aparece como un cuadrado, pero entra el sistema dividido en módulos. En el caso de que fuera grande, yo quisiera esquematizar nuestro proyecto. Lo que hemos visto son un conjunto de versiones con respecto a lo que tiene que ver con la arquitectura. El último elemento que vamos a revisar, por ejemplo, yo voy a tener una aplicación dada, ¿cierto? Instalada a lo mejor en la estación de trabajo. Y por otro lado tengo una segunda aplicación, ¿cierto? Y vamos a colocar las dos versiones. Este usuario está ocupando una aplicación y este está ocupando otra. Y a lo mejor cada aplicación va a tener su propia base de datos. Ahí vamos a colocar, ¿cierto?, la base de datos de la primera aplicación y la base de datos de la segunda. Y vamos a suponer que estamos en distintos servidores, no directamente instalados en el cliente. En algunos casos yo puedo utilizar información en esta aplicación que está en la base de datos de allá, pero a lo mejor por términos de permisos yo no me puedo conectar directamente desde aquí a ese lugar. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos esta interoperabilidad? En el caso de que tengamos un servidor web, es decir, con su intérprete, con software que genere el software web, igual que el que habíamos visto delante, ¿cierto? El software para que genere servidor web, el intérprete del lenguaje, porque puede estar construido con un montón de lenguajes. Yo voy a colocar una aplicación web. ¿Y cuál es la gracia de esta aplicación web? Es una aplicación que no ocupa el usuario. O sea, el usuario no se conecta directamente con esta aplicación. Vamos a conectar aquí. No lo hace así. Esta aplicación que va a estar acá nos va a permitir eventualmente hacer la intercomunicación entre esta aplicación y a lo mejor la base de datos. Vamos a colocar aquí así. Entonces esta le da autorizaciones a la aplicación de allá para que se conecte. Y ahí nosotros estamos en presencia de no cualquier tipo de aplicación, sino que de una aplicación llamada Web Service. El Web Service es un servicio disponible en Internet, disponible en la red, digamos, con plataforma web, es decir, es una aplicación web, pero que me permite conectar con una base de datos y entregarle datos a otra aplicación. Entonces, por lo tanto, este usuario, usando esta aplicación, me puede traer información de ambas bases de datos. Eso es un resumen muy breve en qué consisten nuestras aplicaciones y nuestra arquitectura.